Bueno, cuando Alicia hablaba tantas cosas lindas, yo estaba buscando a quién se refería. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una suegra sorprendida. Y yo ni de lejos soy un gran hombre, pero de seguro si hubiera estado mi suegra aquí presente, estuviera muy sorprendida, mi querida Alicia. Y esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar en este auditorio, ¿no? ¿Cuándo me iba a imaginar? Gabriela Mistral se definía a ella misma como la ruda maestra. ¿Cuándo me iba a imaginar que ese rudo estudiante de economía, becado, allá en la Universidad Católica de Guayaquil, que estudiaba con tanto entusiasmo la escuela estructuralista, la escuela cepalina, que admiraba tanto a Prebisch y a tantos otros pensadores de esa escuela, iba a tener la oportunidad de estar 2 veces en este claustro de pensamiento y de esperanza para nuestra América Latina. La primera vez que vine, recuerdo que me encontré con el presidente Ricardo Lagos, y de lo nervioso que estaba, de lo nervioso que me puso, empecé, y el pensamiento, y la teoría económica ha obnubilizado el pensamiento y la capacidad de reflexión de los economistas, en vez de decir obnubilado. Me di cuenta de la barbaridad dicha, pero no la pude corregir. Estoy igual de nervioso, presidente Aylwin, pero ojalá no cometa tantos errores esta vez, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, para mí es un gran honor su presencia. Y hoy día mañana tuvo la gentileza, la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, de otorgarme doctorado honoris causa, el cual acepté lo más rápidamente posible, como siempre digo, antes que se den cuenta del error cometido. Y hablamos extensamente de los logros de la Revolución Ciudadana. Me habían pedido también hablar de eso. Me voy a referir a aquello, pero en forma muy sucinta. Quisiera profundizar y más bien suscitar discusión, pensamiento, aquí en la CEPAL, sobre las restricciones internas y las restricciones externas, sobre todo, que enfrentan nuestros procesos de cambio. De esto estamos dejando un poquito de hablar, de esas restricciones externas, ¿no? Para la igualdad, para el desarrollo, para vencer la pobreza. Y qué mejor que plantear esas inquietudes aquí, porque Raúl Prebisch, la escuela estructuralista, fueron de las primeras en hablar precisamente de aquello, de las restricciones externas para el desarrollo, hacer un análisis político de relación de fuerza a nivel internacional con el intercambio desigual, el comercio injusto, la división internacional del trabajo, etcétera. Luego de esta intervención, pues, con todo gusto para atender preguntas y respuestas, con la forma más abierta que ustedes deseen. Pero en primer lugar, quisiera nuevamente agradecer por esta invitación, saludar a Alicia Bárcena, querida amiga, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al señor Patricio Aylwin, expresidente de esta querida República de Chile, a la señora Ángela Jeria, madre de nuestra queridísima Michelle Bachelet, perdón que le diga nuestra queridísima porque Michelle no es presidenta solo de Chile, es nuestra, de América Latina. Señor Marcos Enrique Ominami, ex candidato presidencial, señor Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ricardo Patiño, que tuvo una urgencia y ojalá pronto pueda venir, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Mañana tenemos una reunión muy importante en Venezuela, está preparando aquello, había algunas complicaciones. Un abrazo a las señoras y señores ministros, asambleístas y miembros de la comitiva oficial del Ecuador, al señor Gabriel Asensio, embajador de Chile en Ecuador, al señor Francisco Borja, embajador de Chile en Ecuador, embajador de Ecuador en Chile, autoridades nacionales de Chile, cuerpo diplomático acreditado en Chile, señor Nuncio Apostólico, y señores representantes de la Fundación Clodomiro Almeida Medina, Fundación Salvador Allende, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Centro de Formación Memoria y Futuro y Radio Universidad de Chile, copatrocinadores de esta conferencia de invitación. Un saludo a los invitados especiales, a las señoras y señores directores y funcionarios de la CEPAL, a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social de Chile y Ecuador, a las ciudadanas y ciudadanos de Chile, Ecuador y la Patria Grande, y sobre todo a los jóvenes estudiantes que veo por ahí interesados en estas pocas palabras que pueda dirigir. Muchas gracias por venir, queridos jóvenes. Ante todo, un saludo afectuoso al hermano pueblo de Chile. Manifiesto nuestra gratitud por la hospitalidad que se nos dispensa cada vez que tenemos el gusto de visitar la patria de Gabriela Mistral y de Neruda, la patria de Allende. Mi más cálido agradecimiento a la Fundación Salvador Allende, a la Fundación Clodomiro Almeida, a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Centro de Formación Memoria y Futuro y Radio Universidad de Chile, por esta invitación que la aceptamos gustoso. Cualquier pretexto es bueno para visitar nuevamente este querido Chile y, por supuesto, no solo es un pretexto, sino una gran honra poder dirigirme a ustedes. Y estas fundaciones,
Salvador Allende, Clodomiro Almeida, son dos nombres gigantes para el continente, imprescindibles para quienes transitamos con el socialismo como bandera de vida. Mil gracias también por la acogida que nos brinda ahora la CEPAL. Gracias, Alicia, querida amiga, en este espacio que tiene más de academia, de templo del pensamiento económico latinoamericano, que es un sencillo servicio público, funcionarios internacionales, y que fue creado en 1948, ha hecho aportes sustanciales al pensamiento económico, político y social en nuestra región. Aportes que se han fortalecido en los últimos años, enhorabuena, porque durante las décadas nefastas de dominio de esa ideología disfrazada de ciencia, como es el neoliberalismo, inclusive renunciamos al pensamiento propio. Nos dejamos imponer hasta la agenda académica, los temas de reflexión, el pensamiento mismo, al adoptar de manera acrítica y hasta entusiasta, por ejemplo, las recetas del llamado consenso de Washington. Supuesto consenso, entre comillas, en el que para vergüenza de nuestra América, la región donde más profundamente se aplicaron dichas recetas, no participó ningún país latinoamericano y le llamaban consenso. ¿Consenso entre quiénes? Pero estamos ahora en un nuevo tiempo en nuestra América. Hemos logrado sacudirnos del dominio de los tecnócratas obsecuentes, de la ciega ortodoxia que nos llevó a tocar fondo. Y ahora nos atrevemos de nuevo a pensar, a generar nuestra propia agenda académica, a tener de nuevo un pensamiento económico-político nuestro, un pensamiento económico-político latinoamericano. He venido justamente a exponer en este importante espacio la experiencia de un pequeño país como Ecuador, sus avances en los campos de la democracia y el desarrollo integral, pero también las restricciones internas y los límites que encuentran nuestros procesos en un orden mundial tremendamente injusto, donde todo está en función del capital y los países hegemónicos. Sobre los logros que ha obtenido Ecuador en los últimos años, permítame citar el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2012, que hace un análisis para el periodo 2007-2012 coincidente con nuestro periodo de gobierno. Yo empecé en la presidencia en el 2007. Y entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 países que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano, pasando del grupo de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Escalamos más de 10 puestos en la clasificación mundial. Como decía Alicia, la pobreza en América Latina no es fruto de la escasez de recursos, sino de la inequidad. Y qué bueno que CEPAL esté trabajando mucho sobre inequidad y, por supuesto, equidad, porque es la causa de la pobreza en nuestra América. Hay suficientes recursos para superar la pobreza, pero con los niveles de inequidad que tenemos, existe todavía pobreza generalizada. Pero esta inequidad, a su vez, es consecuencia de las perversas relaciones de poder, donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías, a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado durante nuestros 7 años de gobierno convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido, no incrementado, Alicia, cuidado, me hace asustar, disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini, reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está finalmente disminuyendo desigualdad, aunque falta mucho por hacer. También somos de los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6%, valores todavía intolerables. Y la extrema pobreza, por primera vez en la historia del país, se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 19.9% a 8.6%. Y Ecuador es una de las economías latinoamericanas, también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, con un crecimiento promedio de 4.3% para el periodo 2007-2013, pese a la crisis del 2009, donde toda América Latina decreció 2%, nosotros no decrecimos, pero crecimos apenas 1%, lo cual no es nada fácil en un contexto de crisis y sin moneda nacional. Y este crecimiento, cuidado, puede haber crecimiento empobrecedor, puede haber crecimiento con desempleo, crecimiento basado en recursos naturales que se van fuera del país. Pero este crecimiento ha sido pro pobre, pro equidad y pro empleo, con una tasa de desempleo que llega para el 2013 a apenas 4.15%, aquí incluso superamos a Chile. Y este año vamos a crecer más que el promedio regional, ¿no? CEPAL calcula 4.5, 5%. La consecuencia lógica de estos logros es la estabilidad política del país. Después de la grave crisis económica de 1999,
La inestabilidad era tal que hasta 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo. Y en 10 años tuvimos, depende cómo los cuente, 7 presidentes es la cifra generalmente aceptada, pero tuvimos un vicepresidente que asumió la presidencia por un par de horas y un triunvirato que también por un par de horas asumió el poder, o sea, pudiéramos llegar hasta 11. En todo caso, yo tengo mucho apoyo entre los estudiantes de historia porque les he facilitado muchísimo sus estudios, ¿no? En 7 años solo un presidente, antes en 10 años al menos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo malo. Hoy, en cambio, Ecuador es una de las democracias más estables del continente. Desde el año 2006, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales de manera consecutiva, entre ellos 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta, algo impensable en la historia ecuatoriana. Tenemos las más altas tasas de aprobación popular de la historia del país y del continente entero. Como ustedes ven, se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Este es el llamado milagro ecuatoriano, como lo tituló una revista colombiana. Pero, queridos jóvenes, en desarrollo no existen milagros. Yo soy creyente, sí creo en los milagros, pero en desarrollo no existen milagros. Los impresionantes cambios ocurridos son consecuencia básicamente del cambio en las relaciones de poder. Ahora en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. Pero hablemos un poco de desarrollo. ¿Cómo es que hemos logrado salir adelante? Hemos dicho, manda el pueblo ecuatoriano, implica el cambio en las relaciones de poder. Dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, ya que cuando partió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba. Y todo fue pagado por el gobierno, ¿no? En todo caso, si él mismo hubiera sido economista, o si un economista hubiese venido con él, y en ese tiempo no había economista, por eso la vida era más tranquila, habría concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que América del Norte. Mientras que en ambas regiones abundaban recursos naturales, en la primera tenía más recursos naturales, o al menos igual cantidad, pero ya existían sociedades bastante consolidadas, civilizaciones como los incas, mayas, aztecas, y con importantes adelantos tecnológicos, en tanto que en Norteamérica contaba con sociedades seminómadas, con bajos niveles tecnológicos y organización social. Este es uno de los grandes enigmas del desarrollo. Y las respuestas son múltiples y complejas, pero sin duda, una de esas respuestas es la clase de élites que dominaron y dominan aún a nuestra América. Aunque en forma tardía, insuficiente, alguna vez equivocada y con claro sesgo ideológico, un interesante análisis del efecto del dominio de las élites y las instituciones que crean en función de su propio beneficio lo realizan Acemoglu, profesor del MIT, y Robinson, profesor de Harvard, en su libro ¿Por qué fracasan los países? De una forma más elegante, entre comillas, es decir, con análisis econométrico multivariable, y para el caso de Estados Unidos, Martin Gillies de Princeton University y Benjamin Page de Northwestern University, en su investigación Testing Theories of American Politics, Elite Interest Groups and Average Citizens, demuestran que quienes gobiernan no son las grandes mayorías, sino las élites económicas. Tal vez a estos ilustres investigadores les hubiera bastado leer al protoeconomista francés, en ese tiempo no había economía como ciencia, al protoeconomista francés liberal para más señas, Frédéric Bastiat, que hace casi 2 siglos ya aseveraba, cito: cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica, cierro cita. Queridos jóvenes, el desarrollo es básicamente un problema político. El problema fundamental es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando a ese gran economista John Kenneth Galbraith, el economista que no toma en cuenta las cuestiones de poder es un completo inútil.
América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías e incluso con sus actitudes rentistas impidieron un mayor progreso para ellas mismas. Hoy, a nivel mundial, estamos dominados, en cambio, por los intereses del gran capital, lo que yo llamo el imperio del capital, especialmente el financiero. Eso es lo que también está en la raíz de la crisis mundial. Todo está en función del capital. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia y ya ni siquiera es economía neoclásica, sino realmente una economía teoclásica. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Estas políticas se llaman hooverianas, en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana, de la década final de los 20, inicio de los 30, profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué no se hace lo obvio? Reactivar la economía, por medio de mecanismos de coordinación social llamado política económica, política monetaria, etc. ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. Se está defendiendo al capital financiero, no a los ciudadanos. El desarrollo, queridos amigos, requiere muchas condiciones necesarias, pero ninguna en sí misma es suficiente. Existen muchos otros factores, además del político, las relaciones de poder, que determinan el desarrollo de un país. Factores tales como ciencia y tecnología, cultura y valores, y algo muy importante, que lo noto ausente del debate actual, y por eso voy a insistir en aquello en esta intervención, las restricciones externas. El poder puede estar en manos de las grandes mayorías, alcanzarse la mayor equidad, que es lo que impulsa CEPAL, pero tan solo tener miseria para repartir. La ciencia, tecnología, el talento humano, la innovación, como generadores de riqueza, son también fundamentales para el desarrollo. Es más, considero que los sistemas políticos, económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico, pero también, y esto es muy importante, y lo veremos más adelante, su mejor aplicación para el bien común. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generamos conocimientos, no solo que seremos cada día más ignorantes en términos relativos, sino que también seremos más dependientes de lo que producen otros, un neodependentismo. Por estos motivos, la educación superior ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno y a lo largo de estos 7 años aumentamos las asignaciones presupuestarias para educación superior del 1.1% al 2% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de América Latina, que es 0.8%, y superior incluso al promedio de los países de la OCDE, que es alrededor del 1.7%. Creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en ese poder, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, de nuestra especie, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo, considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, está condenado al fracaso. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda del lucro individual. El desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad de nómada en sedentaria. La revolución industrial la transformó de rural en mayoritariamente urbana. Y mucho más recientemente, el espectacular avance de las tecnologías de información y de comunicación, los TICs, transformó a las sociedades industriales en sociedades de la información y del conocimiento. Adelantos técnicos pueden crear mayores cambios sociales que cualquier ideología. Por eso la importancia de la ciencia, tecnología, talento humano e innovación como generadores de riqueza. Pero, nuevamente, el desarrollo implica muchas condiciones necesarias y ninguna en sí misma suficiente. Ese es uno de los errores del libro de Acemoglu y Robinson. Creen que es suficiente el cambio en las relaciones de poder.
Otro factor indudablemente fundamental para el desarrollo es la cultura, el cambio cultural. Y aquí no puedo ser exhaustivo por la escasez de tiempo, va a ser ilustrativo nada más. Entendiendo como cultura el conjunto de ideas, creencias, visiones y valores transmitidos socialmente. El enfoque cultural para explicar el desarrollo ha sido utilizado por lo menos desde 1905 por Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo que es claro es que una cultura de la innovación, de saber asumir riesgos, de libertad, pero con responsabilidad y excelencia, superando paternalismos y victimizaciones, propenda al desarrollo y a la misma generación de tecnología e innovación. Toda sociedad y cultura tiene sus valores y antivalores. Por ejemplo, tal vez por la dureza de vida, creo que un latinoamericano está mucho más preparado que un norteamericano, anglosajón en general, para soportar situaciones extremas. De esta forma, si un norteamericano y un latinoamericano se pierden en la selva, probablemente después de un año será este último el que sobreviva. El problema está en que si se pierden en la misma selva 200 norteamericanos y 200 latinoamericanos, después de un año los primeros, los anglosajones, ya tendrán su escuelita, sus cultivos, sus canchas deportivas, incluso su iglesia. Mientras que los latinoamericanos seguiremos discutiendo quién es el jefe. No solo aquello, ante la evidencia de retraso, haremos de los problemas virtudes y diremos que ellos pueden ser más ricos, pero que nosotros fuimos más democráticos. Sin embargo, al primer descuido, muchos irán a vivir al barrio anglosajón. Compatriotas, la patria grande, nos falta mucho para la autocrítica, nos falta mucho para aprender a trabajar en equipo, para lograr esa acción colectiva tan importante, organizada, planificada, ya sea por solidaridad o interés, como claramente es el caso anglosajón. Todavía esa acción colectiva está en ciernes en Latinoamérica, lo cual nos lleva a otra clase de problemas. Por ejemplo, la dificultad de que funcione adecuadamente el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Y todos hablamos de cambio, pero que cambie el resto, porque no tengo nada que cambiar. Y ante el primer problema, no es como una cultura anglosajona, error, corrección, analizo, asumo responsabilidades, sanciono, corrijo, sino que le vamos a tirar piedra a la Embajada de Estados Unidos. Y estos problemas culturales, y esto hay que tratarlo, Alicia, esta sería otra línea de acción muy interesante en cuanto a la investigación de la CEPAL, son especialmente graves en el mundo indígena, en nuestros pueblos ancestrales. El principal problema de nuestros indígenas en Latinoamérica es la pobreza, frutos de siglos de exclusión. Algo conozco de eso, usted, Alicia mencionó que trabajé un año, viví un año con indígenas. Yo nací a 4 metros sobre el nivel del mar y viví un año a 3.600 metros sobre el nivel del mar, todavía sigue siendo mi mejor posgrado. Indudablemente, los indígenas han sido víctimas de siglos de exclusión, de injusticia, pero por haber sido víctimas no tienen supremacía moral sobre los no victimizados. El haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie ejemplo del buen vivir, no hace a nadie más sabio que el resto. Es más, cayendo en esa soberbia de que como hemos sido víctimas, tenemos todas las respuestas antes de saber las preguntas, somos la referencia, se cometen los mismos errores de los que fueron blancos durante siglos, el etnocentrismo. Finalmente, el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual, no justifica la ausencia total de autocrítica. Y esa victimización, y la otra cara de la victimización, que es el paternalismo, ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales. Y lastimosamente, muchas veces esa victimización y paternalismo ha sido exacerbados por cierta izquierda, muchas veces de buena fe, pero también con bastante demagogia. ¿Qué daño ha hecho el paternalismo en América Latina? Hablar no de pobres, sino de empobrecidos, la mitificación del mundo indígena, su eterna victimización, donde todos los males, que los hay y muchos, son siempre culpa de terceros. Lamentablemente, en cuanto a cuestiones culturales para el desarrollo, ciertos antivalores culturales pueden prevalecer como mecanismos de retraso y subdesarrollo. Pero también me voy a referir a algunas restricciones externas, el neodependentismo y neocolonialismo,
que tenemos que enfrentar para el desarrollo y del cual no se habla mucho, pareciera que no existiera. Hemos hablado hasta ahora de factores internos y de la necesidad de cambios en la correlación de fuerzas domésticas, si es que queremos construir sociedades más justas, cambio cultural, talento humano, ciencia, tecnología, innovación. Sin embargo, resulta igual de importante los efectos producidos por asimetrías globales. La geopolítica mundial condiciona el cambio estructural de los países en vías de desarrollo, que se constituyen en verdaderas restricciones externas para alcanzar nuestro buen vivir. Esto fue considerado explícitamente y por primera vez a nivel teórico y como propuesta de desarrollo por la Escuela Estructuralista Latinoamericana, donde Raúl Prebisch incluyó conceptos como el intercambio desigual expresado en el deterioro de los términos de intercambio, análisis político, intercambio desigual, todo lo cual derivó en una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, estrategia correcta, mal aplicada, con esa estrategia, de hecho, podríamos decir que se inició en Alemania, y ni en Alemania, en Estados Unidos, porque Friedrich List, al cual se lo pone como autor de toda esta teoría de la industria infantil, la aprendió de Alexander Hamilton en Estados Unidos. Estrategia correcta, mal aplicada, con eso se han desarrollado Alemania, Japón, la mayoría de países hoy industrializados. Fue la primera vez que se realiza ese análisis político y de restricciones externas. Pero hoy continúan esas restricciones externas. Hoy existe una nueva e injusta división internacional del trabajo. Qué bueno que sería que CEPAL profundizara en aquellos tópicos. Si antes los países subdesarrollados producíamos materias primas y los países hegemónicos bienes industriales de alto valor agregado, ahora esta división se expresa a través de países desarrollados que generan conocimiento, que privatizan, y los países pobres generando bienes ambientales de libre acceso. Un bien público es el que no tiene capacidad técnica de exclusión y no tiene rivalidad en el consumo. Puedo acceder a ese bien y que yo lo utilice, ver un paisaje, yo lo puedo ver y ustedes también lo pueden ver. No hay rivalidad en el consumo, no impide que el otro lo disfrute. Que yo disfrute ese bien no impide que el otro lo disfrute. El conocimiento en general es un bien público. Es decir, técnicamente hablando, es muy difícil la exclusión. Lo más fácil es copiar un software. No se lo copia, ¿por qué? Porque está patentado. Barreras institucionales, hay que pagar regalías. Y uno puede ser sancionado. Barreras institucionales. Por otro lado, si yo utilizo el software, no impido que alguien más lo utilice, lo disfrute. Es decir, no hay rivalidad en el consumo. Privatizar un bien público, llámese conocimiento, lo que fuera, a través de medidas institucionales como las patentes en este caso, es perjudicial, es ineficiente socialmente hablando. Porque si no hay rivalidad en el consumo, mientras mayor cantidad de gente disfrute de ese bien ya creado, es decir, no se necesita costo adicional para que alguien más se beneficie del bien, mientras más gente lo disfrute, mayor será el bienestar social. Esta es una de las famosas fallas de mercado. Y un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y la exclusión forzada es, por ejemplo, el alto costo de ciertas medicinas, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y ese principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, supuestamente para incentivos para que se genere más conocimiento, además de su ineficiencia social, no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital. Hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento que privatizarlo. Una alternativa, por ejemplo, es una mayor participación de la academia y del mismo sector público. Otra alternativa es que el Estado compense la creación del conocimiento de firmas privadas con fines de lucro. Se le repone su inversión, se le da una justa ganancia y de ahí poner ese bien, en mi ejemplo de medicina, en el ejemplo de software, al servicio de la mayor cantidad de personas. Y eso es mucho más eficiente socialmente hablando. El gran problema de todas estas alternativas es que contradicen los fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. Pero mientras que son principalmente los países ricos los que producen conocimiento, ciencia, tecnología, he puesto como 10 vasos, está bien. Nuestros países también producen bienes públicos, al menos los países de la cuenca amazónica, pero son bienes públicos ambientales. Pero en este caso, por todo el aire puro que genera la selva amazónica, pulmón del planeta sin el cual la vida humana sufriría un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación, mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales.
Y se cree algunas veces que la producción, la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa. No en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y es el costo relevante, el costo de oportunidad, lo que dejamos de ganar por mantener o generar ese bien. Hoy muchos exigen, por ejemplo, dicho sea de paso sin ninguna solvencia moral, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Esta, querida Alicia, es la nueva División Internacional del Trabajo. Y queridos jóvenes, también es un problema político de relaciones de poder a nivel internacional. No hay nada que lo justifique, solo el poder. Para ilustrar esto, permítanme poner un ejemplo extremo entre comillas, porque no es tan extremo. Imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente ya nos habrían hasta invadido, pues, para obligarnos a pagar una justa compensación, entre comillas, y todo en nombre, por supuesto, como tenía que ser, de la civilización, los derechos, etc. Solo compensando los bienes ambientales habría una redistribución del ingreso sin precedentes a nivel mundial. Pero esto es nuevamente un problema de relación de poder, esta vez a nivel planetario. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado. Dicho sea de paso, la cárcel por regalías es lo más cercano a la cárcel por deuda. Ya eliminamos cárcel por regalías, nos quieren sancionar en OMC a todo nivel, ¿verdad? Esas son las soberanías limitadas de nuestros países. Pero lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en estos mecanismos tan injustos. Y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva división del trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y uno de los más grandes pensadores, en mi criterio, más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo, cito, varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio, y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos de forma inteligente, humana, soberana la economía extractivista, sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro, y sin someternos a esa injusta nueva división internacional de trabajo que nos quieren imponer. Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño, y ya vamos a hablar de eso también, y que no podemos cambiar un injusto orden mundial, pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos ha asignado en la nueva división internacional del trabajo. Y entre las restricciones externas, aunque no lo crean, hablemos de derechos humanos. Ya vamos a ver qué tiene que ver lo uno con lo otro. Ecuador es uno de los 7 países de los 34 del continente que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Todos. Como en cualquier verdadero Estado de Derecho, se persiguen delitos, no personas. Pero precisamente porque ya todos somos iguales ante la ley, enfrentamos el ataque a los poderes fácticos que siempre estuvieron por encima de esa ley. Cuando estos grupos proclaman que su libertad de expresión está siendo negada, es porque buscan impunidad para que sus medios de comunicación sigan manipulando la verdad. Cuando hacen acusaciones de irrespeto a los derechos humanos, es porque por fin la ley es para todos. Cuando hablan de dictadura y autoritarismo, es porque ya no pueden someter a nuestro gobierno a sus caprichos e intereses. Pero lamentablemente, históricas instancias de derechos humanos también se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas y restricciones externas para nuestro desarrollo. Se están discutiendo las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está totalmente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo más infantil, que cree que el único poder que puede atentar a los derechos humanos es el Estado, cuando cualquier poder puede atentar a los derechos humanos, el poder económico,
las farmacéuticas, por ejemplo, que por su rentabilidad condenan a la muerte a los pobres que no pueden comprar medicina para salvar sus vidas. Los medios de comunicación, el poder mediático, que atentan contra los derechos humanos, a la reputación, intimidad, prestigio de las personas. Poderes extranjeros que pueden invadir, bloquear otros países. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué tenemos que discutir en Washington? ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en un país, escúchenme bien, que no es Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Porque no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del sistema. Y de hecho, no ha firmado ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos. Hablemos de derechos humanos, con todo gusto. Por el caso de Julian Assange, que todos ustedes conocen, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de tratados internacionales e instrumentos sobre derechos humanos. Les puedo decir que los países que más hablan sobre la materia son los que en la práctica menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo, Corte Penal Internacional, Pacto de San José y un largo etcétera, somos los países latinoamericanos. Muy bien por nosotros, lo hacemos por convicción, pero insisto, tampoco vamos a permitir ningún tipo de neocolonialismo. De igual manera, ¿cómo se puede sostener? De igual manera, ¿cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en el país del criminal bloqueo a Cuba? Bloqueo que incumple abiertamente la Carta Interamericana Fundacional de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado nada menos que 21 veces por las Naciones Unidas. La última condena en octubre de 2013, con el respaldo de 188 de los 193 países miembros de la ONU. El bloqueo constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Cabría preguntarse también para qué sirve la OEA si ni siquiera se pronuncia sobre problemas tan cruciales como el de las Islas Malvinas, islas tomadas por la fuerza argentina del siglo XIX, colonia británica al frente de las costas latinoamericanas y a más de 11.000 kilómetros de Londres. Segunda pregunta, ¿cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se financie casi en su totalidad por los países que no la reconocen, que no han ratificado el Pacto de San José? Es decir, no solo que tiene la sede en un país que no es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que la financia. También financiada por estados observadores que no son parte de América, países europeos, asiáticos, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países. Es decir, en buen romance, pagan para controlar a los demás, porque ellos no son parte del sistema o no lo reconocen, entonces no están bajo no se someten a decisiones vinculantes. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones, ya basta de tanta hipocresía. Todo esto, queridas amigas y amigos, no se trata de una coincidencia, peor aún de ingenuidad, sino que responde a una visión política, de doble moral, que se aplicó y aplica en nuestras regiones por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas, pero es una situación intolerable en la América Latina del siglo XXI. Y en esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan con 8 relatorías, pero solo una, a diferencia de las otras 7, cuenta con financiamiento propio e informe propio. Adivinen cuál es. Es la Relatoría para la Libertad de Expresión. Financiamiento que viene básicamente de Estados Unidos, que no reconoce, como hemos mencionado, la Comisión y por lo tanto tampoco reconoce la Relatoría. Y en consecuencia no se somete a sus decisiones. Y también cuenta con financiamiento de la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. Este financiamiento propio e informe independiente supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos, como, digamos, el de las personas con discapacidades, porque también hay una relatoría para las personas con discapacidad. No se engañen, sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. La CIDH lamentablemente se ha convertido tan solo en el eco del mayor poder fáctico mundial, superior incluso al financiero, con el cual se haya frecuentemente hermanado. Me refiero al poder mediático. Es estremecedor, queridos compañeros, pensar en la vulnerabilidad de nuestras sociedades, lo que pensamos de personas que ni conocemos.
Probablemente si ustedes leen la prensa ecuatoriana, las cárceles están repletas de opositores políticos tan solo por pensar distinto. Vaya a ser un preso político. Probablemente lo que ustedes pensaban de mí al venir al país, gran parte de las decisiones que tomamos para nuestras familias, para nuestros negocios, lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional e internacional, depende de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación, que además son negocios con fines de lucro. Y por definición, si entra el conflicto del fin de lucro con el derecho a informar, prevalece este primero, por definición, si son negocios. Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio. Y es uno de los temas que más me cuesta sintetizar, porque pocas veces he visto tantas contradicciones en defensa de intereses, pero con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Han tenido la habilidad de identificar sus negocios dedicados a la comunicación con libertad de expresión. Y nos quieren convencer que si criticamos estos negocios, estamos en contra de la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como decir que si criticamos al presidente, estamos en contra de la democracia. Lamentablemente todavía hay mucha gente que compra este discurso. El poder mediático es inmenso, sin legitimidad democrática. ¿Qué legitimidad tiene el haber tenido plata para comprarse una imprenta? Sometido al capital y con poderosos mecanismos de autodefensa, ya que a cualquier crítica tiene la capacidad de convertirla en atentado a la libertad de expresión. De la generación de la opinión pública pasaron a imponernos el estado de opinión. Esto no fortalece la democracia ni el Estado de Derecho, atenta contra ellos. Estoy convencido que una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Por ejemplo, cuando la defensa o acusaciones se hacen en los titulares y no en los tribunales. No importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Ese es el estado de opinión en lugar del estado de derecho. Nada tiene que ver con democracia. Y al defender los intereses de estos grandes medios, no se está defendiendo la libertad de expresión, peor aún los derechos humanos. Se está defendiendo tan solo y como siempre los privilegios del gran capital. Otro caso, en cuanto a restricciones externas que enfrentamos para nuestro desarrollo, es ese atentado a la soberanía de nuestros estados, que constituyen los tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos y cualquier transnacional puede llevar a un país soberano a un arbitraje sin siquiera tener que agotar las instancias jurídicas internas, de hecho sin acudir a ninguna. Si ustedes quieren ir a instancias interamericanas de derechos humanos, primero tienen que agotar las instancias jurídicas nacionales, pero una transnacional con estos tratados puede llevar directamente a un Estado soberano a estos centros de arbitraje donde se han dado aberraciones terribles. Estos tratados impuestos, sobre todo en los años 90, en plena noche neoliberal, aceptados por gobiernos entreguistas, son atentados a la soberanía de nuestros países. El informe publicado por la Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, titulado Cuando la injusticia es negocio, señala que un pequeño grupo de estudios jurídicos, árbitros y especuladores financieros internacionales alimenta interesadamente un auge del arbitraje que se ha multiplicado 4 o 5 veces. Este es un informe europeo. Auge del arbitraje de inversiones que cuesta a los ciudadanos miles de millones de dólares e impide que se adopten leyes en beneficio del interés público. Según el estudio, un selecto grupo de abogados y árbitros internacionales, cito, se está enriqueciendo a partir de las disputas entre inversores y estados en los tribunales internacionales, cierro cita, y promueven activa y permanentemente nuevos casos, y cito nuevamente, cabildean en contra de toda reforma a favor del interés público, cierro cita. Cecilia Olivet, una de las autoras del informe, afirma que, cito, la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los gobiernos tienen las manos atadas, mientras que las multinacionales se benefician. Un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos, cierro cita. La investigadora asegura, además, que un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares. Los tratados
significan, estos tratados de protección recíproca de inversiones significan la privatización del derecho y el despojo de la soberanía jurídica de nuestros estados. Estamos organizando a todos los países perjudicados por las transnacionales a unirnos en la lucha contra tanta explotación. Separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital internacional. Y otro ejemplo de las restricciones externas que padecen nuestros países se refiere al Grupo de Acción Financiera más conocido como Gafi. Ustedes saben que Estados Unidos fue objeto el 11 de septiembre de 2011 de uno de los peores atentados terroristas de la historia, que cegó la vida de centenas de personas, muchas de ellas ecuatorianos migrantes. Más de 30 ecuatorianos murieron en los atentados. Como saben, luego de la referida tragedia, los Estados Unidos advirtieron que era necesario controlar el movimiento de capitales, ya que descubrieron que el financiamiento de ese cáncer llamado terrorismo se había generado desde las propias cuentas de bancos americanos, y reforzaron dentro del grupo de las 7 potencias autodeclaradas las más ricas del mundo el Grupo de Acción Financiera Internacional o Gafi, con el fin de establecer mecanismos de coordinación para que todos nuestros países tengan un adecuado control del financiamiento del terrorismo y el narcolavado. En Sudamérica estas acciones se denominaron Gafi Sud, Gafi del Sur. Esa buena intención inicial se ha convertido en un nuevo mecanismo de dominación de los países hegemónicos, ya que ahora realizan evaluaciones, entre comillas, para supuestamente determinar los países que no cumplen con los estándares de control, pero son evaluaciones políticamente utilizadas contra los países, en la realidad, que no siguen las corrientes políticas de Washington y con el fin de realizar retaliaciones políticas. A nosotros el Gafi, después de establecer relaciones con Irán, nos empezó a perseguir por todos lados. Y la OCDE ha demostrado, en un reciente estudio, que los mismos países ricos no cumplen con estos estándares, pero son siempre los países del sur quienes están en las listas negras y grises de este organismo. Esperamos que el mundo reclame por esta doble moral y que aquellos bancos en los paraísos fiscales, muchas veces territorio de los mismos países ricos, empiecen a cumplir con el mundo. Además, ya es hora de crear mecanismos, todos estamos de acuerdo, controlar el financiamiento al terrorismo, narcolavado, etc. Pero ya es hora de crear mecanismos de controles internacionales legítimos, por medio, por ejemplo, de las Naciones Unidas, no por medio de 7 naciones, por respetables que sean, que se autodenominaron los árbitros del mundo. Y quizás el ejemplo más emblemático de dobles estándares internacionales, fruto de la asimetría de la que son víctimas nuestros países, sea el caso Chevron Texaco, multinacional petrolera que destruyó la selva ecuatoriana y que después de 20 años de litigio fue condenada por tribunales ecuatorianos en un juicio puesto por las comunidades amazónicas, es decir, un juicio entre privados. 10 años se pasó Chevron Texaco luchando para que no se le enjuicie en Nueva York, sino en cortes ecuatorianas, y luego, cuando vio que iba a perder el juicio, se ha pasado los últimos años destrozando, tratando de destrozar esas mismas cortes de Ecuador. Con su prepotencia y su poder corrupto y corruptor, para evitar su responsabilidad, la petrolera Chevron Texaco ha llevado al Estado ecuatoriano al Tribunal Arbitral de La Haya en el marco del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos. Y el tribunal se ha declarado competente para tratar el caso, pese a que no es un juicio entre Estado y transnacional, sino un juicio entre privados, lo cual no es materia de arbitraje. Y no obstante que Texaco dejó de operar en Ecuador en 1972, fue comprada a inicio del siglo XXI por Chevron, pero Texaco dejó de operar en Ecuador en 1922 y el tratado con Estados Unidos de 1997, es decir, aplican retroactivamente el tratado violando principios universales del derecho. Ya nada sorprende en una institucionalidad internacional que no está en función de la justicia, sino tan solo del más fuerte. Pero invito a todos ustedes a visitar mi país e ir a la selva a meter sus manos en las piscinas tóxicas dejadas por Texaco. Esa mano, 30 años después, saldrá llena de brea, llena de residuos de petróleo. Esa es la mano sucia de Chevron. Queridos jóvenes, queridos amigos, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral.
todo está orientado a servir a los intereses de los más poderosos. Y abundan los dobles estándares. Los bienes públicos globales, producidos por los países pobres, tales como los bienes ambientales, deben ser gratuitos, mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados. Nada justifica eso. Hagan las contorsiones que quieran, al final del día es solo una cuestión de poder. Y se los hace pagar por medio de imposiciones de barreras institucionales como las patentes. Si he aprendido algo en estos 7 años como presidente, es que al mundo lo domina el capital y los intereses de los países hegemónicos, que también están dominados por dicho capital. Por eso los indignados en Europa, Occupy Wall Street, en Estados Unidos, porque sus ciudadanos se están dando cuenta de ese dominio. Mientras esta situación no cambie, tendremos democracias restringidas o abiertamente ficticias y falta de gobernabilidad nacional. Ustedes han hablado en la CEPAL de gobernanza de nuestros recursos naturales, y falta de gobernabilidad nacional en los países más débiles, así como falta de gobernanza a nivel mundial. Hoy se habla mucho de globalización, pero una globalización que no busca crear sociedades planetarias, sino tan solo mercados planetarios, que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores en el mundo, y que sin mecanismos de gobernanza adecuados tendrá, como efectivamente tiene, serias complicaciones. Pienso en la analogía que tiene la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII, cuando empezó la revolución industrial, cuando los niños morían frente a las máquinas, se trabajaba 7 días, niños hasta 5 años de edad, 12, 14 horas diarias. ¿Cómo se pudo frenar tanta explotación? Con la consolidación de estados nacionales y de esta forma acción colectiva que permitió poner límite a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico. Esa acción colectiva a nivel mundial en la globalización neoliberal no existe y se están dando excesos similares cuando para poder competir en los mercados globales, por ejemplo, se precariza la fuerza laboral, la clase trabajadora de los países más pobres. Esto se agrava con graves contradicciones. Por ejemplo, cada vez se potencia más la movilidad de mercancías, de capitales, pero se criminaliza la principal de las movilidades, la movilidad humana. Si la movilidad de capitales, mercancías, se basa en la teoría del mercado, que mientras mayor movilidad de recursos, más eficiente es el mercado, deberían permitir también la movilidad humana, pero aquello se impide, es una de las tantas inconsecuencias de la globalización neoliberal. Porque todo está en función tan solo del más fuerte, y las relaciones de poder a nivel internacional son tremendamente injustas. Y por eso considero que el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, que permitirá la superación de la pobreza, la superación de la crisis que enfrenta el mundo, el desarrollo para los países pobres, es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, de la sociedad humana sobre el mercado y de nuestras naciones sobre los intereses de países hegemónicos y del capital transnacional. En esto último, la única forma de resistir y liberarnos del imperio del capital es con la integración. Como mencioné, separados será ese capital transnacional que nos imponga las condiciones. Unidos serán nuestros pueblos los que impongan las condiciones al capital. La patria grande, compañeros, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. ¡Qué proféticas! ¡Qué proféticas que fueron las palabras de Salvador Allende en su discurso de posesión del 5 de noviembre de 1970! Fuimos colonia en la civilización agrario-mercantil. Somos apenas naciones neocoloniales en la civilización urbano-industrial. Y en la nueva civilización que emerge, amenaza con continuar nuestra dependencia. Compatriotas de la patria grande, las restricciones externas también son fundamentales para el desarrollo y está uno de los grandes desafíos, con la integración, obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Muchísimas gracias.